Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Hoy sometemos a la aprobación de esta Diputación Permanente un Real Decreto Ley que incluye un buen número de medidas para proteger a la ciudadanía de nuestro país y mejorar sus vidas, como muy bien ha detallado el ministro Bolaños. De todas ellas, si me permiten, me voy a centrar en los nuevos permisos para cuidar que no han sido aprobados en la Ley de Familias, pero que hemos podido recuperar en este Real Decreto Ley. Estoy hablando de un nuevo permiso de cuidados de 5 días retribuidos, que se podrá utilizar cuando la persona necesite cuidar a un familiar de hasta segundo grado o a un conviviente en caso de accidente o intervención médica grave. También un nuevo permiso por causa de fuerza mayor de hasta 4 días al año, para que padres y madres se puedan ausentar del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes. Y, por último, un permiso parental de 8 semanas que podrá disfrutarse de forma continua o discontinua hasta que el menor cumpla 8 años. He querido centrarme en estas medidas porque hoy es mi última intervención en el Congreso de los Diputados y creo que este es un buen ejemplo de aquellas cosas por las que hemos trabajado sin descanso y a brazo partido a lo largo de toda la legislatura que llega a su fin. Como tantas otras medidas para ampliar derechos, es evidente que estos nuevos permisos hoy no serían una realidad sin la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno y, en este caso, sin el trabajo, la insistencia y el compromiso de la ministra Yone Belarra. Yo hoy me despido de esta Cámara, pero lo hago sin tristeza, a pesar de que soy muy consciente de que quedan todavía muchísimas cosas por conseguir, especialmente para la gente más vulnerable de nuestro país. Yo hoy me despido de esta Cámara con orgullo, con el modesto orgullo de haber contribuido a conseguir un importante número de avances sociales que hasta hace tan solo unos pocos años cualquiera habríamos pensado que eran imposibles. Nada más empezar la legislatura, la ley de eutanasia, pero también una subida histórica del salario mínimo, la aprobación, con todos sus defectos, del ingreso mínimo vital, el haber doblado el presupuesto estatal en dependencia, la primera ley de bienestar animal de nuestro país, la primera ley de vivienda de la historia de la democracia, o muy singularmente la puesta en marcha por parte del Ministerio de Igualdad, con Irene Montero a la cabeza, de una nueva y valiente ola de derechos feministas y LGTBI. Yo hoy me despido de esta Cámara, pero lo hago con el orgullo de saber que hemos hecho algo muy poco habitual en política: cumplir con nuestra palabra. En cada intervención, en cada negociación, en cada votación, ha sido para mí una brújula el no olvidar nunca para quiénes trabajamos y a quiénes nos debemos. Todas las mañanas me he levantado recordándome a mí mismo que esto no va de mí, que esto no tiene que ver con mis afinidades ni con la construcción de mi propio perfil público, ni siquiera con mi propio bienestar personal, que un proyecto político transformador solamente puede serlo si los demás, y no uno mismo, son la brújula, si los objetivos y las estrategias son colectivos y si, como dijo un día Irene Montero, de verdad queremos para las personas que no conocemos de nada lo mismo que para aquellas que más amamos: una vida digna, feliz y completa. Por eso quizás ha sido para mí una obsesión a lo largo de estos años el intentar representar de la mejor forma posible a esos millones de compatriotas que depositaron su confianza en nosotros. Por eso quizás, a pesar de llevar algo más de 4 años aquí, he conseguido no dejarme seducir por los oropeles de la corte, no dejarme engatusar por los su señoría por aquí, su señoría por allá, y no dejar que se me pegue la moqueta del palacio a los pies. Aunque es verdad que, como no la piso directamente, tengo algo de ventaja en esa materia. Por cierto,
Y ahora, fuera de bromas, menuda vergüenza que después de 4 años de haber tenido al primer portavoz parlamentario en silla de ruedas en esta casa, no haya tenido la decencia el Parlamento de mandar un mensaje claro a la sociedad sobre la participación política de las personas con discapacidad en condiciones de no discriminación. Menuda vergüenza, señorías, menuda vergüenza. Hace algo más de 4 años entré en esta sede de la soberanía popular como un intruso, como un representante de los nadie, de esos millones y millones de compatriotas a los que nunca han permitido el acceso a los espacios de poder que democráticamente les corresponden. Hoy es mi última intervención aquí y se acaba mi viaje. En unos días solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico. Y hoy miro hacia atrás y estoy orgulloso de haber dicho algunas verdades que otros no se atreven a decir desde la tribuna del Congreso. Estoy también orgulloso, lo tengo que decir, de haber hecho mucho ruido estos años, porque sé que frente al discurso de extremo centro, el ruido es la única manera que tenemos los de abajo para que se nos escuche y podamos conseguir derechos, y pienso que en el fondo nunca he dejado de ser un intruso, y la verdad es que eso también me produce bastante orgullo. A todas las personas con las que he tenido el gusto de trabajar a lo largo de estos años y a todas las personas que me han seguido desde cerca o desde lejos en este viaje, hasta pronto, ha sido un placer y no dejéis que nadie os diga que no se puede. Muchas gracias. Gracias, señor Echenique. Introducen por la vía del Real Decreto Ley medidas que no han sido capaces de implementar por la vía legislativa ordinaria, que es la oportuna, en toda la legislatura. Es que se han vuelto ustedes absolutamente adictos al Real Decreto Ley. Es que introducen incluso una vuelta de tuerca a la Ley de Vivienda, que la han aprobado antes de ayer, como quien dice. Y como se ve que algo se habían dejado en el tintero, lo introducen ahora por la vía del Real Decreto Ley. Es, en definitiva, una auténtica vergüenza el uso torticero que hacen de las instituciones. Es absolutamente inadmisible y los españoles pues tienen que saber que la forma de proceder de este Gobierno es absolutamente intolerable. Y mientras que introducen medidas que no deberían por el Real Decreto Ley, dejan fuera otras que quizás sí tendrían encaje. Ya se lo han mencionado, la ley del ELA. Ustedes han prorrogado las ayudas para aquellos enfermos de ELA, las han prorrogado hasta en 42 ocasiones, prorrogado su tramitación. Es decir, no han querido entrar en materia, no han querido ni siquiera analizarlo. Y el portavoz de Podemos ahora se echa flores y laureles por las ayudas a la dependencia, pero es que a los enfermos de ELA los han dejado abandonados hasta en 42 ocasiones. Y aquí, que sí hubieran tenido la oportunidad, antes de que acabe la legislatura, de introducir esas medidas, no lo hacen. Entonces nos encontramos con un Real Decreto Ley que lo que hace es regular cosas que no debería y no regular cosas que sí debería. Es decir, una norma que es realmente inaceptable y que es, en definitiva, un buen resumen de lo que ha sido la legislatura. Y lo que hacen, como también se lo han mencionado ya, es que en esta norma absolutamente inaceptable introducen el cebo. El cebo son algunas medidas que son efectivamente positivas, ayudas puntuales para la conciliación familiar, ayudas puntuales, como decimos, para los afectados por el volcán de La Palma, alguna serie de ayudas muy puntuales que sirven de cebo para que todos los representantes públicos aquí presentes mordamos el anzuelo, que es lo que precisamente ustedes pretenden y que es lo que han hecho en incontables ocasiones, porque son ustedes el Gobierno que más ha utilizado el Real Decreto Ley, triplicando
al siguiente en esta lista. En definitiva, es una forma de legislar que no es tolerable. Es una forma de legislar más aún o más intolerable aún cuando está terminada la legislatura, cuando pretenden traer cuestiones que han hurtado al debate de la soberanía nacional. En definitiva, y como les decimos, vemos que dejan pasar grandes oportunidades, vemos que introducen cuestiones que no son oportunas y, por lo tanto, Vox no va a poder apoyar este Real Decreto, si bien es cierto que tampoco podemos votar en contra, puesto que hay medidas que sí son positivas y necesarias para algunos españoles. Muchas gracias, señor Figaredo.